Bienvenidos estudiantes, esto es las clases virtuales, en este caso del curso de razonamiento verbal. Mi nombre es Stalin Horna y el día de hoy vamos a desarrollar, el tema que se refiere a los procesos formativos de las palabras. Semana número 10, que lo encontramos en el prospecto del curso de razonamiento verbal. Un tema muy conocido, muy recurrente, que se solicita en los exámenes de admisión. Así que vamos a dar inicio a este tema. A ver, los procesos formativos de las palabras. Algo muy común es preguntarnos cuál es la finalidad o función de estos procesos. Y la respuesta es sencilla. Simple y llanamente, crear nuevas palabras. De lo que se llaman las palabras simples a unas palabras compuestas. Llámese, de la palabra normal podríamos crear la palabra anormal. De la palabra choque podríamos crear la palabra parachoque. Simple y llanamente, la finalidad de estos procesos formativos es crear nuevas palabras. Ahora bien, como el tema es procesos formativos, tenemos que conocer cuáles son esos procesos y tenemos que saber que únicamente son tres: la derivación, la composición y la famosa parasíntesis. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Derivación. Dentro de la derivación vamos a encontrar a dos pequeños procesos, llámese subprocesos. Está la derivación simple y la prefijación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derivación simple? Cuando hablamos de que de una palabra antigua puede derivarse o puede crearse una nueva. Verbigracia, o por ejemplo, de la palabra árbol podría crearse una nueva palabra, como por ejemplo puede ser arboleda, arbusto. De la palabra casa podría crearse la palabra casucha, caserío. De la palabra librero podríamos crear la palabra librería, librero. Este caso es un proceso muy sencillo, ya que, como menciono, de una palabra antigua puede crearse una nueva. Vamos con el segundo subproceso, el proceso de prefijación. Debemos entender que por prefijación, debemos entender que el prefijo siempre tendrá que ir antes del lexema. Para hacernos más sencillo el trabajo, vamos a llamarle al lexema simple y llanamente palabra. Es decir, para formar a un proceso por prefijación debemos unir a un prefijo más una palabra. Ejemplo. Tenemos la palabra útil, agreguémosle un prefijo in, automáticamente estamos creando una palabra por prefijación inútil, que contiene a un prefijo y a un lexema o también llamado palabra. Ahí tenemos más ejemplos como la palabra subsuelo con el prefijo sub y el lexema suelo, la palabra descortés con el prefijo des y el lexema cortés. Hasta ahí, simple y llanamente, es lo que se llama el proceso de derivación. Un proceso sencillo, el más asequible, el más entendible, para poder así pasar a este proceso de composición. Para ello, quiero hacer un paréntesis brevemente en lo que es la prefijación. A modo de consejo, queridos estudiantes, quisiera decirles que a esta prefijación tengámosle con un nombre más sencillo. Llamémosle simple y llanamente DP. La pregunta que nos estaremos haciendo es, ¿por qué conocerle o por qué llamarle como DP? ¿Por qué llamarle DP? Porque, como veremos más adelante, en este proceso también hay un proceso de prefijación. Entonces, para evitar confusiones, brevemente quiero decirles que primero a este debemos decirle DP, porque para poder diferenciarlo con el de allá, a este le diremos DP, porque esta es derivación de la prefijación. Ya nos daremos cuenta más adelante que, por lógica, si esto es DP, es decir, derivación de la prefijación, obviamente a este le vamos a llamar ¿cómo? CP. Obviamente le vamos a llamar CP. Ahí lo tienen. Ahora sí, aclarada la diferencia entre uno y otro, vamos a empezar a hablar de este proceso de la composición. ¿De qué hablamos en el proceso de la composición? Así como la derivación tiene dos pequeños subprocesos, el proceso de composición tiene tres. ¿Cuáles son esos tres? El proceso de prefijación, el proceso de yuxtaposición y el proceso que se llama por el proceso de composición propiamente dicho. Vamos por el proceso de prefijación. Aclarado, nuevamente repito, la duda entre estas dos prefijaciones, en la cual vamos a diferenciarlos por el nombre, a esta le llamamos DP y a la que tenemos aquí le llamamos CP, aclaramos que ambas nos dicen que debemos unir un prefijo más un lexema. Aquí también nos dicen prefijo más lexema. Pero una pregunta clave, una respuesta clave para saber diferenciar entre esta CP, llámese, compuesta por prefijación, y la DP, que es la derivación por prefijación, la respuesta es que esta prefijación
solo y únicamente acepta como prefijos a las preposiciones, por las cuales, por cultura general, en el curso de gramática se tiene que saber que las preposiciones en total son 21, pero que 2 están en desuso, las cuales estoy colocando aquí en pizarra, pero ojo, también deben de considerarse, pero recuerdan, ya están en desuso. Pero sí, líneas arriba, estoy anotando cuáles son las preposiciones de una manera práctica, de una manera sencilla, para abreviar el trabajo de aprendernos esto. Apréndelo en pareja, mira, como yo lo estoy anotando en pizarra. Apréndelo así, en pareja, como lo estamos anotando ahí. A, ante, con, contra, de, desde, para, por, sin, según, en, entre, bajo, sobre, hacia, hasta, durante, mediante y tras. Ahí están las 19 preposiciones que dicen que solamente deben utilizarse. Repito, tengamos en cuenta que en total son 21, pero que estas dos, que es el soy y el cabe, ya están en desuso. Ahora sí, regresemos nuevamente al tema que es la composición por prefijación. Decíamos de que para poder formar una palabra por prefijación, debemos unir a un prefijo más un lexema que también se le puede llamar palabra. Pero en esta prefijación solo acepta como prefijos a las preposiciones. Verbigracia. Nosotros tenemos la palabra normal. Hasta ahí una palabra simple. Agreguémosle una preposición. Ahí está la preposición a. Agregando el prefijo a más el lexemo palabra normal, nosotros estamos creando una nueva palabra, la palabra normal. Esta palabra normal se le consideraría una palabra prefijada por composición por la simple, sencilla razón de que lleva una preposición. Esa es la diferencia entre estas dos preposiciones, en que la que tenemos frente a nosotros, la que estamos estudiando ahorita, únicamente usa preposiciones. Ahí tenemos más ejemplo. Tenemos la palabra razón, agreguémosle el prefijo, la preposición sin, ahí tenemos sin razón. Tenemos la palabra traer, agreguémosle la preposición con, nos da la palabra contraer. Y así podríamos crear muchas palabras, ¿no? Como por ejemplo la palabra para choque, la palabra entre gente, la palabra entre tanto, la palabra contramarcha, la palabra sobremesa, que se les considera aquí, porque como repito, son preposiciones. ¿Listo? Aclarada la duda, aclarado ya la incertidumbre entre cuál es la diferencia entre una y otra, pasemos a lo que es el segundo proceso de la composición, la yuxtaposición. La yuxtaposición es aquel proceso por el cual unimos dos lexemas, llámese unimos dos palabras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que resaltar aquí, es que para que una palabra se forme por composición, necesariamente el resultado no debe variar. Es decir, o en otras palabras, al unir estos dos términos, estas dos lexemas, el resultado no puede variar. Veamos los ejemplos. Tenemos la palabra abre y la palabra latas. Al momento de unirlas, de amalgamarlas, nos damos cuenta que en el resultado no hay ninguna variación. Sigue siendo abre y sigue siendo latas. Por lo tanto, a esta palabra abre lata se le considera una palabra yuxtapuesta. Por la sencilla razón de que ya mencioné, el resultado no varía, no cambia. No se modifica ni el primero ni el segundo elemento. Tenemos otros ejemplos como cubre cama. La palabra cubre más la palabra cama, en el resultado no varía, no cambia nada. La palabra alta, la palabra mal, no cambia, no varía nada. Ahora, tengamos en cuenta un consejo que yo suelo dar siempre cuando explico este tema de la yuxtaposición. Y es que el examen muchas veces nos suele preguntar sobre preguntas alternativas, ¿no? De que veamos cuál es verdadera, cuál es falsa. Y una vez en un examen, que recuerdo yo vino, preguntaban si es que, por ejemplo, la palabra camaleón, ahí tenemos la palabra camaleón, era una palabra yuxtapuesta. Entonces, varios alumnos, pues basados en su teoría, pues dijeron, pues no, obviamente, ¿no? Estamos uniendo el lexema cama y el lexema león. Obviamente, pues como unimos dos palabras y el resultado no cambia, esto de aquí tiene que ser yuxtapuesta. Un craso error, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que para que una palabra se forme por yuxtaposición, es cierto, hay que unir dos palabras, pero tenemos que razonar un poquito más. Tenemos que darnos cuenta que para que una palabra, o dos palabras, mejor dicho, formen una yuxtapuesta,
tiene que haber una relación entre ellas. Nosotros nos damos cuenta que entre abre y con latas hay una unión, hay una relación. Lo mismo pasa con cubrecama, lo mismo pasa con altamar. A diferencia de esta palabrita en la cual nosotros encontramos dos términos, cama y león, y nos damos cuenta inmediatamente que entre estos dos términos no hay ninguna relación análoga, no hay nada que se asemeje entre estos dos términos. Por lo tanto, esta palabra camaleón simple y llanamente no se considera palabra yuxtapuesta, por las razones ya expuestas anteriormente. Simple y llanamente, esta palabra sería una palabra simple, nada más. Aclarado esa duda, vamos al último proceso de la composición, lo que se llama la composición propiamente dicha. Más rápido, abreviemos tiempo. A esta composición propiamente dicha, el examen muchas veces suele abreviar todo eso y simple y llanamente le vas a llamar CPD. Es decir, les vas a coger las iniciales a cada una. Composición C, propiamente P, dicha D. Simple y llanamente le vas a llamar composición propiamente dicha. Para abreviar tiempo, porque muchas veces el examen lo pide así. Ahora bien, ¿de qué habla una composición propiamente dicha? La composición propiamente dicha es aquel proceso por el cual, al igual que en la yuxtaposición, también va a unir dos lexemas. Pero la diferencia entre una y otra es de que, mientras la yuxtaposición en el resultado no varía, no cambia nada, en este proceso sí. En este proceso necesariamente el resultado sí varía, pero la respuesta no acaba ahí. El resultado sí varía, ¿dónde? Siempre tendrá que ser en el primer elemento. Siempre tendrá que ser en el primer elemento. Es decir, de las dos palabras o de las dos posibles palabras que podrían darnos, siempre en el resultado la primera tendrá que variar. Aquí tenemos ejemplos para darnos cuenta de lo que estamos explicando. Tenemos la palabra agrio y la palabra dulce. Al momento de unir estas palabras, al momento de juntarlas, de amalgamarlas, nos damos cuenta nosotros de que el resultado hay una especie de variación. Y esa variación se encuentra en el primer elemento, como nosotros notamos ahí. En el resultado, nosotros ya no encontramos al término agrio, sino que ya ha habido una supresión del término. Ya no es agrio, ahora es agri. Repetimos, cuando el primer vocablo es el que sufre una ligera modificación, a esto de aquí se le llama una palabra compuesta propiamente dicha. Otros ejemplos tenemos ahí. Tenemos la palabra albo más la palabra celeste. El resultado no es alboceleste, sino albiceleste. Cuando la palabra sufre una ligera modificación en su primer elemento, a esto nosotros le llamamos propiamente dicha o CPD. Ahí tenemos otro ejemplo como rojo y negro, ahí lo tienen. Esto fue todo lo que se refiere al proceso por composición. A modo de dato extra, suelen preguntar mucho también en los exámenes sobre aquellas palabras que terminan en el sufijo mente. Llámese tontamente, rápidamente, raudamente, toscamente, amablemente, etc. Suelen preguntar mucho en qué proceso encontramos aquí estas palabras. Y simplemente nosotros tenemos que saber que a esas palabras que terminan en el sufijo mente solamente se les considera palabras compuestas por excepción. Es decir, están en este grupito de la composición, se les considera compuestas, pero solo por excepción. Vale decir, no se pueden contar dentro de estos procesos. Solamente se llaman compuestas por excepción. Únicamente eso. Finalmente, ya estudiados el primer proceso y el segundo proceso, vamos con el último, el proceso de la parasíntesis. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos del proceso de parasíntesis? A diferencia de los procesos anteriormente estudiados, como son el proceso de derivación o el proceso de composición, donde en cada uno hemos notado que hemos unido dos elementos, a diferencia de los grupos anteriores, el proceso de parasíntesis no une dos elementos, sino une tres. Esto es lo importante de la parasíntesis, que une tres elementos. Ahora bien, no necesariamente porque una palabra tenga tres elementos se le considerará una palabra parasintética.
para que se le considere una palabra parasintética, necesariamente existen dos formas de crearla. La primera fórmula o la primera forma que la tenemos allí y la segunda que está debajo. La primera forma, como nosotros nos damos cuenta a simple vista, nos damos cuenta que tiene tres elementos: prefijo, lexema y sufijo. Ahí tenemos a los tres elementos. Primera forma obligatoria de crear una palabra parasintética, o por parasíntesis, que es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo dar el prefijo des, la palabra lexema corazón y el sufijo ado. Inmediatamente con estos tres elementos, nosotros hemos creado una palabra parasintética, la palabra descorazonado. Una palabra que posee tres elementos basado en estas tres cosas. Ahí está la primera forma de crear una palabra parasintética. Otro ejemplo que podríamos nombrarnos sería la palabra incoloro, prefijo, color lexema o sufijo también. Y la segunda forma que también la tenemos acá. Lexema más sufijo. Lexema más sufijo. Llámese palabra más sufijo. Un ejemplo, tenemos la palabra 7, otra palabra mes y el sufijo ino. Inmediatamente nosotros acabamos de crear una nueva palabra parasintética, ahora basado en la segunda forma, 7 mesino. Estas son las dos formas de crear una palabra parasintética. Pero nosotros tenemos que saber un secreto más. Para dar por finiquitada, esta clase que se refiere a uno de los temas más recurrentes en los exámenes, supuestamente uno de los temas más complicados, yo quiero que tú sepas algo más. Y ese algo más se refiere a que nosotros podemos a simple vista darnos cuenta si es que una palabra puede ser parasintética o por el proceso de parasíntesis. Y ese proceso es el siguiente. Imaginemos que en el examen nos viene la palabra o nos preguntan si es que la palabra quinceañera, es una palabra parasintética. El examen nos consulta si es que esta palabra es una palabra por parasíntesis. Y nosotros tenemos que saber que hay una manera de darnos cuenta de esto. Y el consejo es el siguiente. Para reconocer que una palabra es parasintética o por parasíntesis, nosotros debemos quitarle el primer elemento. A simple vista, el primer elemento es obvio, es la palabra 15. Bueno, suprimámoslo, eliminémoslo, ahí está. Ya no existe la palabra 15. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Obviamente, después de suprimir la palabra 15, nos queda este término, añera. Añera. La regla dice de que si después de suprimir el primer término, lo restante, o es decir, añera, no existe, esa palabra sí será parasintética. Esa palabra sí será parasintética. Repito nuevamente, para reconocer que una palabra es parasintética, nosotros debemos quitarle el primer elemento. En este caso, estamos quitando 15. Si lo restante, es decir, añera, no existe, sí se le considerará como una palabra parasintética. Explico esto porque muchos estudiantes siempre caen en el error siguiente. Cambio el ejemplo y doy la palabra subdesarrollado. Subdesarrollado. Y la primera lógica, ¿no? Al leer esta palabra subdesarrollado, la primera lógica que nosotros tenemos es que, obviamente, pues no, subprefijo, desarrollo, lexema, ado, sufijo. Ah, sí es una palabra parasintética. Sin darnos cuenta que para que nosotros primero ubiquemos en esto, debemos reconocer primero con esto. Estudiemos esta palabra subdesarrollado si es que en verdad es una palabra parasintética. Como ya lo mencioné hace un momento, apliquemos lo que estamos explicando. Quitémosle el primer elemento, sub. Ya quitamos el primer elemento. Ahora decíamos que si lo restante, en este caso, lo restante, ¿qué sería? Lo restante, ¿qué sería? Desarrollado, ¿verdad? Entonces, si lo restante no existe, debía ser parasintética. Pero nosotros sabemos que la palabra desarrollado en este caso sí existe. Y como en este caso el término desarrollado sí existe,
debemos reconocer inmediatamente que esta palabra no es parasintética. No es parasintética. Esa es la explicación que nosotros debemos tener en cuenta siempre cuando desarrollamos este tema de las palabras parasintéticas. Primero comprobemos que es una palabra parasintética. Primero démonos cuenta si es que es una palabra parasintética. Y una vez que nosotros nos demos cuenta que sí es una palabra parasintética, como en este caso, ahí recién podremos ubicarlos en sus respectivas formas. Como la palabra parasintética, o mejor dicho, como la palabra quinceañera, si es una palabra parasintética, esta palabra debería ubicarse en cualquiera de estas dos. Y si se ubica, 15 es un lexema, año es un lexema y era es un sufijo. El término quinceañera lo hemos ubicado correctamente en lo que se llaman las palabras parasíntesis. Pues bien, esta fue un extracto, digámosle así, lo más importante de lo que es la semana 10 en el prospecto de razonamiento verbal, de cara a lo que es el examen de admisión, el tema de los procesos formativos, algo muy recurrente que también se suele enseñar en la semana 11, pero que es un tema extenso que hay que abreviarlo de una manera más sencilla para que el estudiante pueda entenderlo. Bueno, espero la clase haya sido de su agrado. Ya sabes, somos calidad, somos CIMA.